Un silencio antiguo y de 4 siglos sobre las colinas sobre el lago de Castel Gandolfo. Durante unas pocas semanas de verano, el hombre más observado del mundo pareció casi desaparecer. El Papa León XIV descansaba, jugaba al tenis por las mañanas, nadaba, rezaba el Ángelus dominical desde un pequeño balcón hacia una tranquila plaza de pueblo, y se escapaba en secreto para arrodillarse en una antigua abadía de montaña. Recorrió caminos silenciosos con su hermano, llegado desde Chicago, para rezar en viejos santuarios, y escuchó en un patio la interpretación de un cántico de paz, hablando en voz baja sobre cómo la belleza eleva el corazón humano hacia Dios. Para el Papa León, este era su mundo: oración, familia, música, descanso, el olor de las colinas y el ritmo pausado de un lugar que ha consolado a pontífices fatigados durante 400 años. Castel Gandolfo es el único lugar de la Tierra donde al hombre bajo la sotana blanca se le permite, por unas semanas, ser un poco más como un hombre ordinario. Este papa, un estadounidense deportivo que ama el tenis y la natación, convirtió ese espacio en una pausa genuina, manteniendo la tormenta del mundo a distancia. Sin embargo, esa pausa ha terminado. Esta semana la vacación llega a su fin, el Papa León vuelve a subir al vehículo, desciende de las colinas y regresa al Vaticano. Y hay algo que casi nadie dice en voz alta. El Papa no regresa a una oficina tranquila ni a un escritorio ordenado, sino que camina directamente hacia una tormenta inminente. Mientras él descansaba, el mundo no lo hizo. Las guerras no se detuvieron, los hombres que desean su salida no descansaron, y la crisis que desgarra a su propia iglesia no sanó. En el momento en que cruce de nuevo esas puertas, todo estará esperándolo al mismo tiempo. Imaginen el trayecto. El coche serpentea bajando por las colinas verdes, dejando atrás la calma de la villa, mientras ante él se agiganta Roma y en su corazón el Vaticano, con carpetas acumuladas sobre su escritorio donde cada expediente representa una crisis con rostro humano. Deja atrás la cancha de tenis, la natación, el concierto y las caminatas con su hermano. Se viste de nuevo con la sotana blanca, no como un atuendo de descanso, sino como un peso, volviendo al ojo del huracán. Nadie en ese edificio le dirá que se lo tome con calma, porque el mundo no se detiene ni las guerras pausaron para dejarlo descansar. Al regresar, la tormenta ha crecido. Al analizar lo que le aguarda al Papa León XIV al término de su descanso, queda claro por qué algunos afirman en voz baja que este podría ser el capítulo más difícil de todo su pontificado. El contraste es absoluto. Un día se encuentra en la cima de una montaña en silencio, arrodillado en una cripta vacía, y pocos días después está de vuelta en la maquinaria de la Secretaría de Estado, entre carpetas rojas, crisis, llamadas telefónicas de embajadores y las miradas de más de 1.000 millones de personas. No hay una transición suave, pues no existen vacaciones para la función papal. Un presidente puede dejar el cargo y un rey puede abdicar, pero un papa lleva el peso hasta el día de su muerte. Incluso descansando en las colinas, la carga nunca se levantó por completo de sus hombros, pues en algún lugar del planeta, a cada hora, hay una guerra que se le ruega detener, una iglesia que se desgarra o un alma que clama a Roma. Si algo se rompe en el cuerpo de Cristo en cualquier parte de la tierra, el temblor llega en última instancia a su escritorio, sin nadie por encima a quien apelar, ni un tribunal superior al que traspasar las decisiones imposibles. La responsabilidad final se detiene en la cátedra de Pedro. Lo que hace que este regreso sea tan pesado no es el trabajo ordinario que todo papa lleva consigo, sino que León regresa hacia 3 tormentas específicas, todas en su punto más crítico, y desembarcando exactamente al mismo tiempo. La primera de ellas es la más grande y la que ha perseguido todo su primer año, la guerra. No se trata de un solo conflicto, sino de varios ardiendo simultáneamente en el mundo, en los cuales este papa ha apostado toda su voz para intentarlos detener. Incluso en su último domingo de descanso, desde aquel balcón silencioso antes de volver a casa, suplica públicamente por el cese de los ataques en el Oriente Medio y recuerda a las víctimas de los incendios forestales que han devastado Europa este verano. Ha dedicado todo este año a ser la voz más firme por la paz en el planeta, escribiendo un libro publicado hace apenas unos días, donde ruega al mundo que deponga las armas y advierte sobre la construcción de máquinas que pronto podrían decidir por sí mismas quién vive y quién muere. Sin embargo, al regresar, descubre que las guerras siguen ardiendo y que la presión recae sobre él, como si pudiera solucionar de forma aislada lo que las naciones más poderosas de la Tierra rechazan resolver. Mientras el fuego quema el exterior de la iglesia, una segunda hoguera arde en su interior, una herida provocada por su propia familia, que toma la forma de una ruptura formal, un cisma.
Este año, un grupo de católicos tradicionalistas, una sociedad que durante décadas vivió en una relación tensa y no resuelta con Roma, cruzó la línea definitiva al consagrar a sus propios obispos sin la autorización del Papa. En la Iglesia Católica, este acto golpea directamente la comunión con el sucesor de Pedro. Esta corriente arrastra una fractura de casi 40 años, originada en la década de 1980, cuando el fundador de esta sociedad tradicionalista, al no aceptar las reformas del Concilio Vaticano II, consagró obispos sin permiso papal, incurriendo en excomunión. Tras décadas de intentos por parte de sucesivos pontífices para sanar la brecha mediante diálogos y concesiones, este año el grupo cerró la puerta de forma drástica al consagrar una nueva generación de obispos, consolidando un distanciamiento de décadas en un cisma formalmente declarado. La Santa Sede declaró la excomunión correspondiente, pero la situación se tornó en una agonía personal para León XIV, cuando los líderes de ese movimiento y sus defensores invirtieron la acusación, señalando hacia Roma y afirmando que el verdadero cismático y el falso Pedro asentado en el trono es el propio Papa. Acusar al guardián de la puerta de ser el ladrón es la estrategia más antigua y severa. Acusar al propio pastor de ser el lobo. León XIV regresa de sus semanas de descanso para encontrarse con que esa trampa sigue abierta, devorando almas y desgarrando la unidad que ha jurado proteger. Detrás de los decretos canónicos y de los comunicados de prensa, la realidad interna es el dolor de ver a familias divididas. Madres que acuden a antiguas capillas con sus hijos y se preguntan en silencio si aún pueden recibir la comunión allí. Jóvenes padres devotos que rezan el rosario cada noche y despiertan con titulares que anuncian que la comunidad donde formaron su fe ha roto con Roma. Las parroquias quedan partidas y las amistades de décadas se tensan sobre la mesa del comedor, al debatir si el hombre vestido de blanco es el verdadero papa o un impostor. Para la Iglesia, la unidad no es una mera formalidad administrativa, sino un principio sagrado. En la noche previa a su muerte, la petición central de Cristo fue que todos fueran uno, recordando la túnica inconsútil que los soldados se negaron a rasgar durante la crucifixión. Durante 40 años, los papas buscaron evitar esta ruptura ofreciendo estructuras propias y la misa latina tradicional, exigiendo únicamente la comunión con Pedro. Al optar por la consagración no autorizada, la túnica se rasgó. Un antiguo arzobispo y exdiplomático vaticano, previamente disciplinado y declarado en cisma, llegó a calificar en una carta pública a León XIV como un papa falso, invirtiendo los roles de la autoridad eclesial. Pero la tensión no se limita al ámbito de la Iglesia. Aparece una tercera tormenta que proviene de la nación más poderosa de la tierra y, paradójicamente, de la patria natal del propio pontífice. León XIV es el primer papa estadounidense, un hombre marcado por las calles de Chicago y su afición a los juegos de los White Sox. Sin embargo, figuras de enorme poder en su propio país se han vuelto en su contra. Un multimillonario de Silicon Valley, arquitecto del futuro tecnológico, atacó públicamente al Papa, sugiriendo que operaba a favor de potencias extranjeras hostiles, e insinuó afinidades con el comunismo chino. En discursos marcados por una teología del fin de los tiempos, flotó la idea de que este hombre de blanco encarnaba una figura contraria a la fe, e instó a líderes políticos a ignorar su voz. El choque conceptual es directo. Frente a la construcción de torres de datos e inteligencia artificial, el Papa advirtió en su reciente carta que las herramientas se están convirtiendo en señores, y que un mundo donde las máquinas decidan a quién bombardear resulta inaceptable. La reacción del poder tecnológico contra el líder religioso se produce porque el altar se niega a inclinarse ante la torre. A este ataque se sumó la figura política más poderosa de su país natal. Ante los ruegos del Papa por la paz y sus críticas al afán bélico, el presidente lo tildó de débil y ingenuo, aseverando que sus posturas eran dañinas para el mundo y distorsionando sus palabras para hacer parecer que apoyaba las armas que siempre ha condenado. El detonante fue el estallido del conflicto y el asalto sobre Irán, ante el cual el Papa calificó de inaceptable la amenaza de destruir a un pueblo entero y pidió un alto el fuego. La respuesta política insistió en que no se declara una tregua cuando se está devastando al enemigo, confrontando la lógica del poder militar con la lógica del Evangelio. Pocos meses después de haber sido homenajeado en su país natal, el Papa pasó a ser atacado por negarse a bendecir la guerra. León respondió sin gritos ni contraataques, declarando únicamente que no tenía miedo y solicitando que, si se le iba a criticar, se hiciera con la verdad. Enfrentar la guerra exterior, el cisma interno y la hostilidad de su patria natal concentra en su primer año de pontificado tres crisis que históricamente se presentaban de forma aislada a lo largo de décadas. Cualquiera de estas tres crisis definiría el mandato de un líder ordinario, pero León XIV camina hacia las tres simultáneamente, al cruzar de nuevo las puertas de la maquinaria vaticana. La línea común que atraviesa este triple conflicto es la negativa del Papa a someterse al poder.
No se rinde ante el poder de las armas, y los impulsores de la guerra lo tildan de ingenuo. No permite que una facción usurpe la autoridad de la Iglesia, y el grupo separado lo califica de falso pontífice. No halaga a los hombres poderosos de su propia patria, y el multimillonario y el presidente lo declaran su enemigo. Tres tormentas nacidas de una misma causa: elegir sistemáticamente el altar sobre la torre, la oración sobre la escalada de poder, y la dignidad del individuo sobre el cálculo de las élites. Sin embargo, este retiro estival en las colinas de Castel Gandolfo no representó un escape de la realidad, sino una preparación minuciosa para enfrentarla. Un hombre que intenta huir de sus problemas busca distracciones superficiales. León hizo exactamente lo contrario. Se retiró en secreto y sin cámaras a una abadía benedictina de montaña para arrodillarse ante la tumba de un santo y pedir por la paz de un mundo en conflicto, acudiendo al mismo sitio que demuestra cómo las torres ruidosas de cada época terminan por desmoronarse mientras el altar permanece. Durante esas semanas, lejos de eludir el debate, publicó un libro en el que exige el desarme global y enfrenta de manera directa las posturas de sus críticos. Tampoco interrumpió su clamor dominical desde el balcón, recordando a las víctimas del fuego en Europa y rogando por el cese de los bombardeos hasta el último día de su descanso. La firmeza del Papa ante la resistencia del sistema no se traduce en ira ni en represalias. Frente a la ruptura de los tradicionalistas, mantuvo la puerta abierta a la reconciliación, rezando por aquellos que lo acusan de usurpador. Ante las descalificaciones del multimillonario tecnológico, no cayó en una guerra de insultos y sostuvo de manera serena que la persona humana importa más que la máquina. Frente al sarcasmo y las distorsiones del presidente de su país natal, reaccionó con una calma inamovible, exigiendo que se use la verdad y reafirmando que no tiene miedo. Esta actitud no es debilidad, sino una fortaleza interior labrada lejos de los pasillos de poder, en sus años como misionero en el norte de Perú, sirviendo entre los pobres en parroquias sencillas y sin la presencia de los medios. Ese recorrido moldea la determinación de un hombre que ya ha visto lo que realmente importa. Muestra de ello fue su visita el 4 de julio a una pequeña isla del Mediterráneo para rezar ante las tumbas de migrantes ahogados, desviando la atención de los poderosos hacia aquellos a quienes el sistema ignora. En lugar de ceder a las presiones institucionales o al lenguaje del ataque político, León opta por responder con una resistencia pacífica pero inflexible. La historia de la institución muestra que la estructura ha atravesado tempestades severas. Desde el arrianismo en el siglo IV, pasando por el cisma de Occidente con 3 reclamantes simultáneos al trono papal, hasta las persecuciones de la Revolución Francesa, cuando se llegó a proclamar la muerte del papado tras el arresto de Pío VI. En cada etapa, la narrativa oficial de los poderes de turno decretó el fin de la autoridad pontificia, y en cada ocasión la realidad interna superó el colapso externo. Al retomar el trabajo en su escritorio en Roma, rodeado por carpetas rojas y con el peso de la guerra, la división interna y la hostilidad de su propia patria, León XIV se sitúa en el centro del conflicto institucional, listo para dar el paso público que definirá el rumbo de su pontificado. La imagen de la barca en medio del mar embravecido resume la esencia de este momento crucial. Las olas rompen sobre los costados y el agua comienza a llenar la embarcación mientras los marineros, hombres experimentados, entran en pánico ante la inminencia del naufragio. En la parte posterior de la barca, una sola figura permanece en calma. Cuando los discípulos lo despiertan preguntando si no le importa que perezcan, Jesús se pone en pie, habla al viento y al mar ordenando silencio, y la tempestad se transforma en una gran calma. Luego se dirige a aquellos hombres aterrorizados para confrontar su falta de fe. Esta escena sostiene la posición del Papa León XIV al regresar a su puesto. La barca de Pedro ha navegado a través de tormentas históricas que hicieron parecer pequeños los desafíos actuales. Soportó las persecuciones romanas, el colapso de imperios, epidemias y cismas de enorme magnitud. Cuando la mitad de Europa se separó en el siglo XVI, o cuando los revolucionarios franceses apresaron al Papa declarando extinto el pontificado, el sistema decretó el fin de la institución. Sin embargo, en cada ocasión la barca continuó su curso no por la fuerza de sus tripulantes, sino por la presencia central de quien la sostiene. Este trasfondo histórico ilumina el sentido profundo de la acción de León XIV. Frente a la agitación de las 3 tormentas, el Papa no busca salvar la barca mediante el cálculo político o la confrontación abierta, sino manteniendo la mirada fija en el origen de su misión. La verdadera fuerza que el mundo confunde con debilidad es la mansedumbre, una fortaleza inmensa contenida bajo un control perfecto.
Es la actitud de quien, pudiendo responder con la misma moneda, elige deliberadamente no hacerlo, manteniendo la calma y la puerta abierta ante el rechazo. Ante las acusaciones, el Papa sostiene una postura inamovible fundada en la oración y en la fidelidad a la verdad viva. Esta comprensión transforma el significado de las pruebas individuales y colectivas. La tormenta que enfrenta el pontífice refleja las batallas que cada persona atraviesa en su propia existencia. Rupturas familiares que se sienten como cismas domésticos, traiciones inesperadas de seres cercanos, enfermedades repentinas, dificultades económicas o el peso de los propios errores. La experiencia del primer papa, Pedro, quien negó a su maestro en la noche más oscura y fue posteriormente restaurado con la encomienda de cuidar a las ovejas, demuestra que los fallos no marcan el final de la historia cuando existe un arrepentimiento sincero. La paz que León XIV lleva consigo al regresar a su escritorio no proviene de la ausencia de problemas ni de un entorno pacificado, sino de la certidumbre de saber quién está al mando en el interior de la barca. Las pruebas no siempre se disipan de inmediato. En ocasiones, la tempestad continúa rugiendo para moldear la confianza interior y revelar una serenidad que no depende de las circunstancias externas. Al retornar a Roma para asumir el peso de un mundo en conflicto, de una iglesia tensionada por la división y de los ataques provenientes de su propia tierra natal, el Papa encarna la negativa a dejarse llevar por el pánico. Mantiene la mirada firme en la verdad, ofreciendo una respuesta que despoja al sistema de sus máscaras de poder humano, y recuerda que la última palabra no la tienen la fuerza de las armas, la influencia del dinero ni la soberbia de las torres, sino la quietud y la fidelidad del altar. El verdadero alcance de lo que sucede en el Vaticano no se mide en los titulares ni en las declaraciones de los círculos de poder, sino en el impacto directo sobre la vida cotidiana de las personas ordinarias. El cisma, las guerras y los ataques políticos no se quedan en los despachos de los obispos ni en los tratados internacionales, descienden a los hogares y dividen a quienes menos pueden permitirse estar divididos. Pensar en el peso que lleva el Papa es pensar en la madre que acude a la capilla tradicional con su hijo adulto y ahora debe preguntarse si aún puede comulgar allí. En el joven padre devoto que ama la misa antigua, reza el rosario cada noche con sus niños y despierta ante noticias que le dicen que su comunidad ha roto con Pedro. En las familias que discuten alrededor de la mesa del comedor sobre la legitimidad del hombre vestido de blanco. Para León XIV, cada una de esas almas representa un rostro concreto, una responsabilidad personal y un dolor real que arrastra en su corazón. Frente a la lógica de los constructores de torres que buscan imponer su voluntad mediante la fuerza de las máquinas, el volumen de las declaraciones políticas o la rigidez de las rupturas, la postura del Papa reafirma que el ser humano está por encima del sistema. La paz que el pontífice sostiene al volver a su escritorio es una invitación directa para cualquiera que enfrente sus propias tempestades. La lección que se deriva de este regreso no es la promesa de una vida sin dificultades, ni la pronta desaparición de los conflictos, sino la certeza de que es posible conservar la calma en el centro exacto del huracán. Las tormentas exteriores pueden continuar soplando, pero la verdadera victoria ocurre en el interior del corazón cuando se renuncia a la venganza, al insulto y al miedo. El recorrido que comenzó en la serenidad de las colinas de Castel Gandolfo, entre caminatas silenciosas, partidos de tenis, música en el patio y oraciones en santuarios antiguos junto a su hermano, cierra su ciclo al devolver al hombre a su misión esencial. Aquella pausa veraniega no fue un paréntesis vacío, sino la fuente de serenidad desde la cual es posible mirar de frente a un mundo en llamas. Al vestir de nuevo la sotana blanca para asumir las crisis de la guerra, la división de su propia iglesia y la hostilidad de su patria natal, el Papa León XIV demuestra que la mansedumbre y la fidelidad son más fuertes que las estructuras más poderosas de la tierra. Las guerras pasarán, las voces de los acusadores se apagarán y las torres erigidas por el orgullo humano terminarán cayendo, pero la fe contenida en la pequeña barca y el valor sagrado de la vida humana permanecerán inalterables. En la quietud de su entrega cotidiana, el pastor continúa caminando, sosteniendo el peso de su cargo y recordando a cada persona que, aún en medio de las tempestades más oscuras, no hay tormenta en la tierra que pueda destruir aquello que ha sido puesto en manos de Dios.